Un tipo de problemas que es muy clásico de resolver por los principios de impulso y cantidad de movimiento y por el principio de conservación del momentum lineal son los choques. Nosotros tenemos básicamente dos tipos de choques. Un choque que se llama central o de impacto central, en donde pues veamos que hay dos partículas cuyas velocidades iniciales coinciden con una línea que se llama una línea de impacto, y perpendicular a la línea de impacto se define un plano de contacto o una normal de contacto. Entonces el impacto central pues nos dice que las velocidades en realidad tanto antes del choque como después del choque tienen la misma dirección y van a lo largo de la denominada línea de impacto. Definimos un impacto oblicuo como pues aquel choque en el cual las velocidades no van a lo largo de una línea de impacto, definiéndose la línea de impacto y el plano de contacto, ¿no? Aquí lo tenemos. Y obviamente después de la interacción las velocidades de salida tampoco van a coincidir con la línea de impacto. Entonces digamos que podríamos definir un impacto oblicuo como aquel impacto entre dos partículas en el cual las velocidades tanto antes de la colisión como después de la colisión no son colineales. Podríamos dejarlo en esos términos. Bueno. Para que exista impacto inicialmente analicémoslo desde el punto de vista de un impacto central. Para que exista impacto se tiene que dar una condición en la cual, en este caso, la masa A tenga una velocidad mayor que la masa B. ¿Por qué? Bueno, pues, si la masa A tiene una velocidad inferior a la masa B, nunca la va a alcanzar, entonces nunca va a haber impacto. Bueno, en el momento en el que se sucede el impacto, analicemos la interacción que ocurre. Entonces, primero, pensemos que inicialmente nosotros estamos trabajando con cuerpos deformables, o sea, los cuerpos no son perfectamente rígidos y van a existir entonces al momento de la interacción primero una deformación, y esa deformación proviene de una fuerza que se genera de una partícula sobre otra y que causa que cambie de forma, que la bolita, por ejemplo, se achate un poquito, la bolita A, y a su vez la bolita B. Todo eso es fruto o resultado de una fuerza interna que actúa durante el tiempo que demora la colisión. Es decir, digamos, hay un impulso sobre cada bola, ¿no? Sobre cada bola. Eso lo llamaremos impulso por deformación. Las bolas se van a comprimir o se van a deformar hasta un cambio máximo, ¿cierto? Y en ese cambio máximo comparten la misma velocidad. Es como si las dos bolas quedaran pegadas una con otra. Luego va a haber un impulso de restitución. Entonces los cuerpos se recuperan, ¿cierto? Estamos hablando de que, digamos, se devuelve toda esa energía de deformación nuevamente al sistema. Entonces hay un impulso de restitución. Se restituye parte de la energía que se almacenó en deformación en el choque y se transfiere a cada bolita un impulso de restitución. Este impulso de restitución es el mismo para cada bola, pero pues con sentidos contrarios, ¿no? Es lo que se está mostrando acá, y lo mismo acá en el impulso de deformación. Y entonces después de ello, o después del impacto, después de la interacción, las bolitas van a viajar con unas velocidades finales, ¿cierto? Unas cantidades de movimiento finales, donde se supone que la velocidad de B va a ser mayor que la velocidad de A. Es decir,
que primero A alcanza a B, o sea, la velocidad de A debe ser mayor a la velocidad de B, pero después B se aleja de A, o sea, B debe tener una velocidad final después de la interacción mayor que la velocidad de A. Bueno, planteamos el principio de impulso y cantidad de conservación del momentum lineal. ¿Por qué? Porque son dos partículas sometidas solamente a la interacción de una fuerza interna, que son esas fuerzas que ocasionan la deformación y la restitución. Bien. Pero analicemos lo que ocurre en cada bola. Entonces, en cada bola, en el caso de la bola A, por ejemplo, en el caso de la deformación, entonces tiene o aplicamos, digamos, principio de impulso y cantidad de movimiento. Entonces tenemos la masa de la cantidad de movimiento inicial, la masa de A por la velocidad de A inicial, menos el impulso de deformación, debe ser igual a la masa de B por la masa de A, perdón, por la velocidad, la velocidad que tiene la bola. O sea, esto es, no es la velocidad después de la interacción, es la velocidad que cuando ya están las bolas eh, unidas, cuando están pegadas, cuando decíamos aquí que están pegadas. Ahí es cuando estamos analizando, estamos planteando el principio de impulso y cantidad de movimiento. Después de, cuando ya se comienza a recuperar el material, entonces actúa el impulso de restitución, que será la masa de A por la velocidad que llevaba cuando estaban pegadas las dos bolitas, menos el impulso de restitución, de eso debe ser igual a la masa de A por la velocidad de A final. Así ya es la final. O sea, recordemos, para la deformación, para analizar o plantear el principio de impulso y cantidad de movimiento en la deformación, entonces es antes o hasta el momento en el cual las dos bolitas están pegadas. Pero después, ¿cierto? Es desde el momento en que las bolitas están pegadas hasta cuando ya se separan. Bueno, estas dos ecuaciones yo también las podría plantear para la partícula B. Y en cada partícula yo podría encontrar una relación entre el impulso de restitución y el impulso de deformación. Esta relación entre el impulso de restitución y el impulso de deformación para la partícula A sería esta. Y para la partícula B, haciendo el mismo análisis, un análisis similar, tenemos que la relación entre el impulso de restitución y el impulso de deformación viene siendo esto. Bueno, la idea sería eliminar B de estas ecuaciones porque B pues es una velocidad que se da cuando las dos bolitas están pegadas y es igual. Entonces podríamos, digamos, cancelarla o eliminarla de estas dos ecuaciones. No lo voy a hacer. Digamos que la idea es que ustedes de pronto lo analicen y es un buen ejercicio de análisis, pero entonces podemos dejar, eliminando esa incógnita B, podemos dejar entonces una expresión para el denominado coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución entonces es la relación entre el impulso de restitución y el impulso de deformación en una colisión entre dos partículas. Y es igual a la diferencia de velocidades a la salida sobre la diferencia de velocidades antes a la entrada, o sea, antes de la colisión. Diferencia de velocidades de salida o después de la colisión sobre la diferencia de velocidades antes de la colisión. Ahora bien, esto se podría definir, digamos, en pocas palabras como la velocidad relativa que tienen las dos partículas, ¿sí?, a la salida, al final, sobre la velocidad relativa que tienen las dos partículas antes del choque.
Bueno, el coeficiente de restitución, digamos que tiene varias interpretaciones. Interpretaciones que, bueno, digamos que en la medida en que ustedes desarrollen ejercicios, pues profundizarán en esa interpretación. Pero los valores del coeficiente de restitución oscilan entre un valor de 1 y un valor de 0. Cuando yo tengo un coeficiente de restitución igual a 1, hablamos de un choque perfectamente elástico. Y cuando tenemos un coeficiente de restitución igual a 0, hablamos de un choque perfectamente inelástico o plástico. Analicemos esos valores. Primero, el coeficiente de restitución igual a 1 nos dice que las velocidades relativas tanto de separación como de acercamiento son iguales. Es decir que, digamos que una posible interpretación se puede dar en términos de que la naturaleza del choque garantiza que la energía se conserva. Es decir, la energía mecánica se conserva. La energía de movimiento que había entre las dos partículas a la colisión es la misma que hay, o antes de la colisión, es la misma que hay después de la colisión. Si parte de esa energía no se conserva, es decir, al momento de la colisión, pueden haber fenómenos que hagan que se disipe la energía. Por ejemplo, el cuerpo o la partícula puede sufrir deformaciones permanentes. Eso es energía que se va a sacar del choque. Entonces el coeficiente de restitución va a ser inferior a la unidad en ese caso. Tenemos el caso ya más extremo y es cuando tengo un coeficiente de restitución igual a 0. Para que esto sea 0, pues el único término que puede ser 0 es esto. No, esto no puede ser 0. Matemáticamente hablando, lo que puede ser 0 es esto. Es decir, la velocidad relativa de separación es 0. Conclusión, es el caso en el cual hay una colisión, pero las partículas o los móviles se quedan pegados uno con otro. No hay efecto de restitución, solo hay efecto de deformación. Ese es el caso particular de los choques perfectamente inelásticos o también denominados plásticos. Bueno, vamos a ilustrar entonces la aplicación de este principio en un problema de colisión. Bueno, vamos a ilustrar entonces la aplicación de este principio de impulso y cantidad de movimiento, pero adaptado a los choques, ¿no? A las colisiones. Colisiones centrales. Dice así. El carro tanque A de 15 megagramos y el vagón de carga B de 25 megagramos viajan uno hacia otro a las velocidades mostradas. Si el coeficiente de restitución entre los parachoques es de E igual a 0.6, determine la velocidad de cada carro justo después de la colisión. Bueno. Nuestro sistema de partículas son dos partículas, el carro tanque y el vagón de carga, con unas masas conocidas y con unas velocidades que nos da el problema. Nos piden encontrar las velocidades después de la colisión para el carro tanque y para el vagón de carga. Observemos que me piden dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, se puede comenzar a pensar que voy a necesitar varias ecuaciones para poder solucionar el problema. Entonces, una primera ecuación sale de plantear la conservación del momentum lineal para las dos partículas.
Entonces, la cantidad de movimiento inicial del sistema, que es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, masa de A por la velocidad de A antes de la colisión, más masa de B por la velocidad de B después de la colisión, es igual a la cantidad de movimiento final del sistema, que es la masa de A por la velocidad de A al final, más la masa de B por la velocidad de B final. Bueno, pero de acá, pues yo solo obtendría una primera ecuación, que es esta que tenemos ahí. O sea, reemplazando los valores que tengo de las velocidades iniciales, encuentro, y las masas, no, encuentro una relación para las velocidades entre las partículas, dada por esta ecuación que tenemos acá. Bueno, pero como les decía anteriormente, tenemos dos incógnitas, necesitamos una ecuación adicional. Esa ecuación adicional, ¿quién me la da? Me la da el coeficiente de restitución. Entonces, aplicando el coeficiente de restitución, es decir, proponiendo una relación entre la velocidad de separación relativa de separación sobre la velocidad relativa de acercamiento igual a 0.6, podemos obtener la siguiente ecuación, que es esta que tenemos acá, dada en términos obviamente de las velocidades de separación. Pero veamos que es la que nos involucra en las incógnitas que nos están preguntando, ¿no? Es decir, las velocidades finales o después del choque para A y para B. Y tenemos una ecuación de velocidad de B final menos velocidad de A final igual a 7.2. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, pues digamos que operación que se las dejo para ustedes, lo pueden resolver con cualquier método. Podría despejarse B2 de acá, por ejemplo, y reemplazarse acá, o despejarse A2 de aquí y reemplazarse acá, o resolver un sistema lineal, utilizar MATLAB, utilizar Excel, utilizar cualquier herramienta que ustedes conozcan, en su calculadora, una regla de Kramer, en fin, cualquier, digamos, herramienta matemática que ustedes conocen les permitirá solucionar el problema y encontrar estos valores. Por último, interpretemos estos valores, que eso es algo bien importante en la dinámica, ¿no? La velocidad de A al final es de menos 7 metros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el carro tanque, que es el vehículo A, viaja a 5 metros por segundo a la derecha y se devuelve con una velocidad incluso mayor en magnitud, pero en sentido contrario, y es de 7 metros por segundo hacia la izquierda. Cambia completamente el sentido de su cantidad de movimiento e incluso gana un poquito. Este vagón B tiene una velocidad de 7 metros por segundo y termina con una velocidad de 0.2 metros por segundo, casi que, digamos en términos numéricos, casi que se detiene. Cede toda su cantidad de movimiento al vehículo A. Y esa cesión, ese transporte de cantidad de movimiento de la masa B a la masa A, ¿qué hace? Que la masa A primero cambia su cantidad de movimiento, que inicialmente iba hacia la derecha, la cambia hacia la izquierda, y adicionalmente adquiera un valor de velocidad y de cantidad de movimiento algo mayor. Entonces los signos acá, resultado de la ecuación o resultado de la solución de las ecuaciones, y preparémonos para plantear sistemas de ecuaciones, pues digamos que son necesarios, ¿no? O sea, el resultado o los resultados que se obtienen a partir de acá deben ser contrastados, ¿no?